Yo leo el versículo 1, ustedes vuelven a darle lectura al versículo 1 y así sucesivamente hasta concluir en el versículo número 6. Dice el Salmo 150, y a manera de subtítulo, aunque los subtítulos en la Biblia no son inspirados, esos son colocados ahí para que podamos entender la temática de lo que el autor nos está compartiendo en determinada sección de la Escritura. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Alabadle con címbalos sonoros, alabadle con címbalos. Alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Señor. Aleluya. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Señor, te alabamos, te glorificamos, Padre, en esta tarde, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por la obra redentora, Señor, mostrada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque Él es la parte fundamental de nuestra adoración. Gracias, Señor, porque Él es la parte central de toda adoración. Sé con nosotros en esta tarde, en esta plática, en esta conferencia, que estaremos exponiendo, Señor, que sobre todas las cosas tú seas quien reciba toda la honra y toda la gloria. Que no solamente, Señor, entendamos que te alabamos y que te adoramos con nuestras voces, sino también, Señor, en la integridad de la vida, en la familia, en el trabajo, en la empresa. Gracias. Gracias te damos por ello, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es la adoración, hermanos? ¿Qué es la adoración? Hermanos. Es una parte donde nosotros exaltamos a Dios con nuestro corazón y con nuestra boca. En este caso. Es una parte donde nosotros exaltamos a Dios con nuestro corazón y con nuestra boca. ¿Qué es alabar? Alabar es rendirle tributo a Dios a través de expresarle lo que nosotros sentimos hacer. Es todo lo que Dios es, todas sus, que es omnipotente, omnisciente, que es perdonar, ¿cómo se llaman esto? Atributos. Atributos del Señor. Okay. Es reconocer los atributos del Señor. ¿Y qué es más importante? Las dos. ¿Quien alaba a través de un canto o quien limpia un baño? Las cosas son porque los dos están trabajando para Dios. Las dos. Una visión diferente. Cuando llegamos a las páginas de la Escritura, cuando llegamos a las páginas de la Biblia, es decir, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo que nosotros vamos a encontrar en la Biblia tiene que ver con la obra más maravillosa mostrada en la cruz del Calvario. Sí vamos a encontrar adoración, por supuesto. Vamos a encontrar alabanza. Vamos a escuchar o vamos a ver en el libro de Apocalipsis cómo los 24 ancianos adoraban al que está sentado sobre el trono. Pero cuando llegamos en específico a las páginas de la Escritura, nosotros vamos a encontrar historia de redención, historia de la salvación. Queremos llegar a las páginas de la Biblia
Y como formamos parte de un coro, vemos en las páginas de la Escritura que todo nos habla acerca de la alabanza, acerca de la adoración. Y creemos que la alabanza y que la adoración solamente quedan en un círculo que tiene que ver con el canto, con la música. Por eso a veces dentro de la iglesia hacemos esta doble división. Creemos que lo más importante en la iglesia es cantar, alabar, y que todo lo demás ya no tiene un verdadero sentido. Sin embargo, cuando llegamos a las páginas de la Escritura, vamos a encontrar que la Biblia, de una manera confesional, nos habla acerca de la historia de la redención, acerca de la historia de la salvación. Por supuesto, vamos a encontrar que los levitas adoraban y glorificaban al Señor. Vamos a encontrar que los sacerdotes, los hijos de Aarón, adoraban y glorificaban al Señor. Pero el punto principal de la Escritura, de la palabra de nuestro Dios, es que todo, absolutamente todo, nos habla acerca de la historia de la redención. Esta será la parte medular, esta será la parte fundamental. Pero la pregunta sigue estando en el aire: ¿por qué adorar? ¿Por qué alabar? ¿Puede existir el culto sin la alabanza? ¿Puede existir el culto sin la oración? Dios, estimados hermanos, hay un esquema a lo largo de la Escritura: creación, caída, redención, en camino a la consumación. Todo lo que aconteció en la creación apunta a la consumación. Todo lo que aconteció en la caída me recuerda a la consumación. Yo no puedo hablar, yo no puedo venir a las páginas de la Escritura y solamente hablar de lo que sucedió en la creación y olvidarme de la obra redentiva de Cristo Jesús. Yo no puedo hablar de la obra de redención y olvidarme de lo que sucedió en la caída, porque la Biblia, la Escritura, la palabra de nuestro Dios nos habla sobre la creación, la caída, la redención en camino a la consumación. Por supuesto que cuando yo hablo de la consumación de la segunda venida de Cristo, tengo que recordar lo que aconteció en la caída. Y para ello, dice la Escritura que en el principio Dios creó al hombre, Génesis 1, 26 y 27. Dios, en esta gracia, en esta soberanía, decidió, hermanos, crear al hombre. Y cuando hablamos del hombre, nos referimos a la mujer y al varón, o en hebreo, Ish e Isha, varón y hembra. Dios crea al hombre, a Adán y a Eva, y los coloca en el huerto del Edén. Pero dice la Escritura en Génesis 1:26 que Dios lo creó a su imagen y semejanza. ¿Qué significará eso, hermano? ¿Qué significará eso? ¿En qué sentido? Es decir, pensamos que Dios es creado, o que fuimos creados a imagen y semejanza como los griegos, con cabeza, extremidades. ¿A eso se referirá la Escritura? Porque la alabanza y la adoración ya cambiaron. ¿Qué entendemos cuando dice la Biblia que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios?
A la manera de que él pensaba, A la manera de que él pensaba, ¿qué otra cosa? él quería que fuéramos como él, no porque Dios no tiene un cuerpo. Y entonces quería que fuéramos idénticos a él en su forma de ser, en sus emociones, sus sentimientos, etcétera, etcétera. Okay. Vámonos a la situación más que nada emotiva. Emotivas, Ujú. sentimientos. Los sentimientos entran dentro de las emotivas. Dice Génesis 1:26. Dios creó al hombre a su imagen de él. Uno, en perfecta justicia. Dos, en perfecta santidad. Y finalmente, en perfecto conocimiento. Exactamente. Ser creado a la imagen de él significa que antes de que el hombre cayera en pecado, el hombre, Adán y Eva, fueron creados en perfecto conocimiento. Por eso fueron engañados por la serpiente, porque dijo, cuidado, lo que pasa es que quieren que piensen como él, Ok. conozcan todo. Ajá. Dice la Biblia, fueron creados en perfecto conocimiento. En la Edad Media, la edad papista, la edad romanista, donde la iglesia papista tenía una hegemonía durante 1500 años sobre muchas cosas. La idea era de que el hombre había sido creado y que desconocía la voluntad de Dios. No. Ser creado a la imagen de Él significa que todos y cada uno de nosotros fuimos creados en perfecto conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que Adán y Eva en el Edén no desconocían la voluntad de Dios. Sabían las demandas de los principios de Dios. Por eso cuando Dios le dice a Adán, pondrás nombre a todos los animales del campo. Cada nombre corresponde exclusivamente a las características del animal que Adán le está poniendo precisamente ese nombre. León, elefante, jirafa, etc. Hasta ahí el hombre conocía perfectamente la voluntad de Dios. Pero también dice la Biblia que el hombre fue creado en perfecta justicia. Antes de que el hombre cayera en pecado, el hombre sabía perfectamente la manera en que él podía gobernar y sojuzgar la tierra. No había duda alguna. Y finalmente, el hombre fue creado a la imagen de él en perfecta santidad. Es decir, como sacerdote, el hombre, el ser humano, tendría la responsabilidad de adorar, de glorificar a ese Dios que le había creado. En resumidas cuentas, ser creado a la imagen de Él significa que todos y cada uno de nosotros somos mayordomos de Dios, representantes de Dios en su mundo. Por eso cuando Dios crea a Adán y a Eva y los coloca en el huerto del Edén, los crea en perfecta justicia, perfecta santidad y perfecto conocimiento. Es decir, somos en primer lugar profetas porque conocemos la voluntad de Dios. Somos también reyes
Porque el Señor nos ha colocado en su creación para gobernar, para sojuzgar. Y dice el Salmo capítulo número 8 que fuimos creados poco menor que los ángeles, pero que todo lo que el Señor hizo lo puso a nuestros pies para que nosotros pudiésemos gobernar la creación. Y finalmente, somos, en ese sentido, sacerdotes. Es decir, todos y cada uno de nosotros somos en este sentido sacerdotes, porque adoramos a ese Dios que nos ha creado. Somos los representantes de Dios en su mundo, para gobernar, para sojuzgar, para poder guiar la creación. Sin embargo, decía hace un momento nuestra hermana, algo sucedió en el Edén. Algo sucedió en el Edén que dice Génesis capítulo 13, con que Dios os ha dicho de todo árbol del huerto no comeréis. Y todavía dice Eva, y ni siquiera tocaremos ese fruto. Dios crea al hombre, lo coloca en el huerto del Edén, en perfecta justicia, perfecta santidad y perfecto conocimiento. Pero no solamente eso, Dios le da al hombre lo que nosotros llamamos un mandato cultural. Génesis 2:15. Vas a labrar y a guardar la tierra. Es decir, el propósito de todos y cada uno de nosotros es desarrollar precisamente el mundo donde el Señor nos ha colocado. ¿Cómo? ¿De qué manera? A través de nuestros trabajos, a través de nuestros oficios. En el área cúltica, es decir, cuando nos reunimos como pueblo del pacto, desarrollamos esta parte de la iglesia a través de la predicación, a través de la escuela dominical, a través de la enseñanza y del trabajo con los niños, pero también desarrollamos este mundo donde Dios nos ha colocado a través de la alabanza. Este era el propósito de Dios: crear al hombre, colocarlo en el huerto del Edén, hacerlo su mayordomo, es decir, su representante de Dios en el mundo que Dios había creado. Nos delegó un mandato cultural para el hombre y para la mujer. Y todos y cada uno de nosotros desarrollamos el mundo de Dios desde nuestras propias esferas donde nos desenvolvemos todos los días. En el hogar, en la vida del matrimonio, como hijos, como estudiantes, como químicos, como abogados. Pero hay unos que han desarrollado también la esfera de la música, de la parte recreativa. Dios nos coloca entonces en su mundo, nos pone como mayordomos, pero nos delega un mandato cultural. Por eso el inconverso también desarrolla el mundo donde Dios lo ha colocado, porque también tiene dones, porque también tiene talentos. No solamente los cristianos. Todo ser humano, creado a la imagen de, está facultado por Dios con dones y con talentos para desarrollar el mundo donde Dios lo colocó. Por eso el mundo no se quedó como en el tiempo de Adán y de Eva, porque era el propósito de que este mundo pudiera ser desarrollado. Pero dice la Escritura en Génesis capítulo número 3 que el corazón del hombre caminó, pero ahora bajo principios diferentes. ¿Qué es la autonomía? ¿Qué es la autonomía, joven, hermano? La autonomía es, pues, prácticamente depender de sí mismo. Depender de sí mismo. ¿Saben ustedes que esa fue la idea que Satanás le vendió a la mujer en el Edén?
En otras palabras, le dijo, tú Puede. puedes. Tú no necesitas de Dios. La idea que Satanás le vende a la mujer en el Edén es que el hombre puede ser autónomo, lee para sí mismo, O sea, no depende de nadie, ni de él mismo. ni de él mismo. Por eso, después de la caída, el hombre sigue desarrollando el mundo, pero bajo principios diferentes. Ya no son los principios que Dios le había establecido en la palabra. Las condiciones. Ahora el corazón del hombre, como dice Juan Calvino, el corazón del hombre siguió avanzando, siguió caminando, siguió desarrollando el mundo, pero bajo unos principios diferentes a los que Dios había establecido en el corazón de Adán y en el corazón de Eva. La creación no pudo quedarse como estaba, tuvo que desarrollarse. Sin embargo, bajo estos principios, el corazón del hombre sigue avanzando, sigue trabajando, pero ya no alaban y ya no glorifican a Dios como debe de ser. El problema no es que el hombre sirva a algo, el problema no es que el hombre adore a algo, porque el hecho de haber sido creados a la imagen y semejanza por Dios nos hace ser seres que adoramos. Eso no lo podemos evitar. Nos quejamos o hablamos a veces de los que vienen aquí a la Basílica el 12 de diciembre, de rodillas, en el interior de la República, aquellos que se ponen pencas de nopales y que van a sus templos y que adoran. Eso no podemos evitar. Porque el hecho de haber sido creados por Dios a la imagen y semejanza automáticamente nos hace a todos y cada uno de nosotros ser seres religiosos. Algo tenemos que adorar. El problema es que con una visión distorsionada adoramos que, dice Jeremías y Ezequiel, al madero, a la leña, y dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, y finalmente el ser humano termina adorando Que sea. Y dice también que a los que hacen tortas para la reina del cielo. ¿Sí? O sea, finalmente el corazón del hombre termina adorando Lo que sea. lo que sea. El problema es que después de la creación, ¿cómo pueden todas estas cosas volver a ser restauradas? La alabanza, el arte, la ciencia, la política, todas estas áreas de la vida, ¿cómo pueden volver a ser restauradas? Hoy entonamos cantos en las iglesias como muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, muévete en mí. Y la verdad es que doctrinalmente es un canto erróneo. Pero lo cantamos porque ese principio de ese canto, como enseñan los testigos de Jehová, los arrianos, no están afirmando que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, sino que el Espíritu Santo es una fuerza dinámica. Pero los cantamos, hermanos. Por eso todas las áreas de la vida, después de la caída, necesitan volver a ser restauradas. Hoy en día necesitamos coros, necesitamos solistas, necesitamos iglesias que hagamos cantos, estribillos, pero que tengan un contenido teológico, escritural. Después de la caída, las cosas tendrían que volver a ser restauradas. Pero dice la Escritura, Colosenses capítulo 1 y capítulo 2, que Cristo vino a reconciliar todo lo que estaba perdido. Es nuestro restaurador. Cristo. Por eso, creación, caída, redención, en camino a la consumación. Lo que el hombre perdió en el Edén, ser siervo de Dios, ser custodio de la vida de su prójimo y mayordomo del Señor,
es recuperado ahora en Cristo Jesús. Sumo sacerdote. Es el sumo sacerdote. Con la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, todo lo que el hombre pierde en el Edén, ahora es recuperado. Puede ser la medicina, puede ser la política, puede ser la ciencia, pero también el arte, la música, las películas, el cine. Porque hoy tenemos que traer actores que vengan a formar parte de la política, porque es lo que llama la atención. Cualquier gente. Cualquier gente, Puede ser. ¿no? Cualquier gente. ¿Por qué no trabajamos en hacer buena alabanza dentro de la iglesia? Cualquier canto. Cualquier canto traemos y lo apoyamos en el corazón de la iglesia para decir que estamos alabando y que estamos glorificando. Ajá. Después de la redención, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, automáticamente todas las cosas son restauradas. Y todo lo que acontece en la creación apunta a la consumación. El pastor John Gresham Machen en Estados Unidos decía que el cristiano no debería de estar en paz hasta que redima a la creación a través de nuestros diferentes trabajos y los presentemos a los pies de la cruz. Alabanza, canto, la diversión, la familia, todo restaurado. Pero ahora nos enfrentamos a un grave problema. Por ejemplo, ¿puedo mover aquí, hermano? A ver, chicos. ¿Cuál será la importancia de la alabanza coral en las iglesias? Teniendo este contexto ahora, ¿cuál será la importancia? ¿Por qué es importante que en el corazón de la iglesia tengamos un coro? ¿Por qué será importante? ¿Por qué? Primero, para poder llevar la alabanza correcta, que sea teológicamente correcta la alabanza, se supone que estamos cantando con partituras originales y para llevar un mensaje tanto puede ser a las nuevas o a los mismos congregantes de la iglesia. ¿Ok? ¿Puede ser reflejar el amor de Dios hacia nosotros? Porque al final del día somos creados para su semejanza. Entonces, servir, o sea que si servir a Dios nos está haciendo a lo mejor ser partícipes de dones que no creíamos o que de no ser capaces, ¿no? Bueno, pienso. Hemos escuchado en la iglesia, no sé cantar, pero lo hago con todo el corazón y lo hago para el Señor. No. Bueno, pues la alabanza ya lo dijimos, es reconocer todos los atributos de Dios y eso nos anda muchos himnos, son hermosos los himnos, ¿sí? Lo que a las iglesias actuales ya no se está presentando. Es más, hasta se compran discos o CDs, no sé qué, ya me quedé en el cassette yo, de cantos de unos cantantes que, pues de público, ¿no? Que todo el mundo, es más, hasta en las católicas ya están imitando lo mismo. Hay un canto Ajá, que pero surgió son en los himnos. años 80 en la iglesia evangélica para los niños. Si yo te doy $1, tú me das 2. Eso no enseña la escritura. No hay enseñanza, son himnos, es de la Biblia. Eso no enseña la palabra de Dios. Por eso, formar parte de un coro Deben ser bíblicos. y participar en la alabanza de la iglesia tiene ciertos principios. Pero esos principios están cimentados En la Biblia. aquí. Son himnos.
Por eso entonces cuando escuchamos decir a algunos hermanos, perdonen iglesia, me paro, no sé cantar, no ensayé, pero lo hago para la gloria, siéntate hermano. Porque el principio regulador, sola escritura, nos enseña que para adorar a este Dios, creación, caída, redención, en camino a la consumación, hay principios escriturales que tenemos que seguir. Y entonces eso me va a obligar a mí como músico, como cantante, a estudiar, a prepararme. Lo mismo pasa con el predicador. Yo no puedo pararme en el púlpito el día domingo, cerrar los ojos y decirle, Ave María, dame puntería porque esto es lo que ahora voy a enseñar a la iglesia. No puedo llegar el día de mañana al laboratorio y decir, Señor, pues perdóname, pero no preparé esta fórmula, no estoy listo y entonces voy a ejercer mi trabajo como tú me des a entender. Porque automáticamente todo en la creación nos habla de esta obra de redención y saber que fuimos creados a la imagen de Él en perfecta justicia, perfecta santidad y perfecto conocimiento. Y que para todo lo que el hombre desarrolla en el mundo de Dios, el principio regulador para todas las cosas es la Biblia. A nosotros en la esfera cúltica, que es la iglesia, nos toca la alabanza, nos tocan los cantos, los himnos, pero tenemos que hacerlo con ese pleno conocimiento del principio regular. Ahora, sí es importante la alabanza coral dentro de las iglesias, pero ¿por qué? Para evangelizar, para ministrar. Llevar la palabra, evangelizar, ministrar, para tener un orden. En cierta ocasión, en un aniversario de una iglesia donde estaba pastoreando, en el culto de la tarde se invitaron a coros de jóvenes y grupos de alabanza a participar, y de repente veo que están acomodando la batería, el tambor, todo, y se levanta un joven primero con rastas, dos con el panza hasta acá abajo. Esos son nuestros adoradores. Ayúdame, ¿no? ¿Por qué era importante o por qué es importante la doctrina? Dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 40 y 42, que se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos y que todos crecían en el conocimiento de la doctrina. ¿Por qué es importante conocer la Escritura? Para tener ese conocimiento que Para hablar la verdad. Para tener conocimiento. Miren, la doctrina nos va a enseñar dos cosas. Es decir, la Biblia, la palabra de Dios, nos va a enseñar dos cosas. A todos. Al abogado, al químico, al que canta, al que compone música. La primera cosa que nos va a enseñar es que nos va a hablar de ese Dios que adoramos. ¿A quién adoramos? ¿Cómo lo adoramos? Por eso para la iglesia del Nuevo Testamento era importante conocer la palabra. Porque la Biblia nos va a decir a todos y a cada uno de nosotros quién es Dios. Conocer los atributos. El conocimiento es poder, como decían los griegos. Sin embargo, dice la Escritura, y decía Juan Calvino, el teólogo de la Reforma, que el hombre para conocerse a sí mismo tendría que conocer a Dios. Pero los griegos trabajaban en conocerse a nosotros mismos y no tenían respuesta de cómo era el ser humano. Por eso conocer la Biblia, este libro como punto de partida, nos va a permitir a nosotros que formamos parte de un coro, en primer lugar, saber a quién estamos adorando.
Por eso chocamos cuando en la iglesia escuchamos decir, hermano, perdóname, no sé cantar, pero mira que lo hago con todas las ganas, con todo el deseo, aunque desentone. No. En segundo lugar, la doctrina me permite conocer quién soy yo como adorador. Por eso es importante la escritura. Por eso desde la Reforma la escritura es importante. El que decía que precisamente los hechos son más importantes que las palabras. Bueno, como dice Santiago, ¿de qué te sirve tener fe si no tienes obras? Porque las obras es una manifestación de lo que hemos creído. Por eso es importante la doctrina, hermanos. Voy a insistir mucho en esto. Por ejemplo, ¿qué doctrina tienen nuestros hermanos pentecostales? ¿Cuál es el punto central en el culto? La batería. ¿No? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero es su doctrina. Por eso para muchas denominaciones es importante la doctrina fundamental, donde creen, donde están parados. Después de que la doctrina nos permite saber a quién estamos adorando y quiénes somos nosotros como adoradores, la doctrina me va a permitir, ven, es importante, la liturgia. ¿Qué es la liturgia? Precisamente es el conocimiento de la palabra. Ok, más concretamente, ¿qué es la liturgia? Y ustedes lo hacen cada 8 días. ¿Qué es la liturgia? Las partes del culto. Exactamente. La doctrina Es una me permite ceremonia, conocer culto. a quién estoy adorando, pero también la doctrina me permite saber quién soy yo como adorador. Y cuando tenemos una buena doctrina, nos va a establecer una liturgia correcta. Miren, puede estar predicando el pastor Joel y cualquiera de nosotros no podemos llegar y no le podemos decir, interrumpa su mensaje porque tengo ganas de cantar. ¿Sí entendemos esto? La liturgia, la doctrina me permite a mí conocer cuál es la forma correcta en la esfera del culto para que yo pueda adorar. Hay una iglesia por acá, por Azcapotzalco, donde doy clase, que el domingo, que es día del Señor y que es culto, hicieron su festejo para los niños del día del niño, y el pastor vestido de Mario Bros arriba en el púlpito. Algo no está bien. ¿Sí entendemos? Por eso el tema que me asignó la maestra Paola tiene que ver con la importancia del coro en la alabanza en la iglesia. Hoy podemos tener un recital, como los que han hecho, o mañana, o el sábado, el viernes, pero no es un culto. El culto es oficial. Por eso la participación de ustedes como coro, como alabanza, es tan importante porque es oficial. Yo no puedo llegar y decirle, hermana, pues no ensayé, pero ¿qué cree? Déjame, maestra Paola, entonar este himno. No, precisamente la doctrina me va a enseñar a quién estoy adorando, quién soy yo como adorador, y me va a establecer una liturgia correcta. Hay una iglesia en el estado de Toluca que cuando se compartía la cena del Señor, el pan y el vino, hasta pasaban los inconversos a ministrar a los hermanos. Eso es incorrecto. Hay un orden en la iglesia. Hay una forma en el culto de hacer las cosas. Pero después de que la doctrina me establece una liturgia correcta, también me va a establecer una forma de gobierno correcta. Hay iglesias donde la cabeza principal es el pastor. Está bien, así se gobierna.
Así se conduce. Hay iglesias donde hay ancianos, donde hay diáconos. Así se conduce. Por eso la doctrina es importante. Pero lo más importante de esto, que la doctrina me va a establecer un estilo de vida. Llegamos a algunos hogares de los hermanos y todo el día escuchando cantos, ¿no? Himnos, estribillos, aunque no le dieron de desayunar al esposo, aunque ya tuvieron problemas con la hija, aunque duermen en camas separadas, pero nos sentimos bien. En una iglesia allá de Huacalco, y el hermano pastor el pastor Samuel nos decía, primero está su casa, atender a su esposo, a sus hijos y ir a la iglesia. No nomás así como dice, no le di ni comer y me voy a la iglesia y ahí se arregla. ¿Okay? Por eso la importancia de lo que dice la Biblia. Porque la Biblia no solamente me va a decir, porque es importante la doctrina, conocer a quién estoy adorando, quién soy yo como adorador, establecer una liturgia correcta, una forma de gobierno, sino también un estilo de vida. Por eso la iglesia del Nuevo Testamento creció. Por eso Moisés, después de cruzar el Mar Rojo, podía escribir estos himnos, estos cantos. Porque su punto de partida para hacer todo lo que ellos realizaban es la Biblia. Sea que seas médico, abogado, cantante, solista, el punto de partida para todo lo que hacemos es. La siguiente, no, por favor. Ahora, necesitamos conocer a Dios para saber cómo adorarle. Por ello la doctrina es muy importante y, en otras palabras, el que se acerca a Dios debe de conocer. No hay otra forma, hermanos. Necesitamos conocer a Dios para saber cómo adorar. ¿Recuerdan la historia de Nadab y de Abiú? Levítico capítulo 10. Ofrecieron, dice la Biblia, fuego está. Hoy tenemos cantos en las iglesias que han sido compuestos fuera de la escritura, pero como la tonada entonces sí va bien, ya nada más le ponemos un poco de letra y es una alabanza. Y no solamente el mundo batalla con el reggaetón, la iglesia también. La pregunta es, ¿qué es lo que conocemos de Dios? ¿Cómo podemos participar en la esfera cúltica de una manera correcta, apropiada, si no conocemos a ese Dios? Por eso necesitamos conocer lo que Dios ha revelado en su palabra, porque de esa manera y de esa forma nosotros vamos a adorar correctamente. Vamos a tener una liturgia sana, correcta. Y entonces efectivamente el trabajo de alabar o de glorificar a Dios como un coro tendrá impacto. En segundo lugar, la doctrina o el dogma se va desarrollando y la unidad de la iglesia está en la doctrina. Miren que hoy tantos grupos de alabanza, tantos coros que han surgido, que creen que la unidad de la iglesia radica en la alabanza. Bueno, ¿Qué crees, hermano? Respecto a esa situación de la música con la letra, en la iglesia donde estábamos originalmente, yo le comentaba a uno de los chicos que la verdad no me gustaba lo que estaban tocando. Dice, es que tú no eres músico, que tú no entiendes que primero es la música y la letra. Digo, no, porque es al revés y todo va junto. La música con la letra debe ser, dice la Biblia, dice que debemos alabar con himnos y cantos
falla. Digo, ¿a poco existe? En aquel tiempo era la dichosa lámpara, que es más o menos lo que es el reggaetón. Digo, ¿a poco hay lámpara cristiana? Es que tú no eres músico, tú no entiendes. A los músicos nos entra primero en el oído y luego en la letra. Pues creo que estás mal. Ok, ahora todo lo hemos acuñado como música cristiana. Tenemos hoy escuelas cristianas, tenemos hoy hospitales cristianos, tenemos hoy alabanza cristiana, pero ante la luz de la Escritura, ¿realmente es un trabajo serio? Por eso, en este sentido, estas dos partes son importantes. Yo debo de conocer a ese Dios. No dice Apocalipsis, los 24 ancianos, santo, santo, santo. Ayúdame, Pau, con la que sigue, por favor. Miren, ¿dónde se hace o dónde radica la unidad de la iglesia? Porque el tema que se me asignó es la importancia coral en el culto. Es oficial el culto. Es oficial no porque yo lo diga, porque todo lo que se hace en el culto parte de aquí. ¿Dónde radica la unidad de la iglesia? Dice Efesios capítulo 4, versículo 3 al 6, que la unidad de la iglesia radica en Cristo. Por eso el culto, por ello tiene un carácter oficial. ¿Entendemos esto? Que el culto tiene un carácter oficial. Por eso en el culto yo no puedo llegar y decirle, hermanas, ¿qué crees que se me antojó hacer una obra de teatro? Y aunque hoy es la exposición de la palabra, no va a haber predicación y vamos a hacer la obra de teatro. No, el culto tiene un carácter oficial. Y la unidad de la iglesia no radica en que también canta el coro. La unidad de la iglesia radica precisamente en Cristo Jesús. Y cuando el coro participa en el culto como en un carácter oficial, tenemos la responsabilidad de adorar de una manera correcta a Dios, porque estamos guiando a los hermanos a la demás parte del pueblo de Dios. Es más, hoy nuestras iglesias, en el púlpito, no debería de haber otra cosa más que el púlpito. Pero hoy tenemos la batería, hoy tenemos las bocinas, hoy tenemos los teclados, hoy tenemos muchas cosas que la Escritura no está pidiendo que deban de estar ahí. Algunas se tienen porque el espacio es pequeño, pero el culto, estimados hermanos, el culto tiene un carácter oficial, no porque se le ocurrió al hermano, no porque se le ocurrió a la maestra de música, sino porque la Biblia así lo enseña. La que sigue, por favor. Ahora vean esto. ¿Por qué decimos que el culto tiene un carácter oficial? Y cuando hablo de culto estoy hablando del día domingo, el día en que el pueblo del pacto se reúne para adorar y glorificar al Señor. Y es ahí donde muchos de ustedes como coro llegan a participar, sea en esta iglesia o quizás los inviten a otra iglesia. Miren, el culto, hermanos, es un diálogo. Por eso cuando en el culto participa el coro, la parte central no son ustedes. En este diálogo hay dos partes. La primera que se conoce parte de que le corresponde a Dios. Y la segunda parte es parte del pueblo o parte populi que nos corresponde a nosotros.
No sé si algunos de ustedes han escuchado, Señor, al iniciar el culto, te invocamos, te pedimos que estés aquí, como si Dios fuera un fantasma. No, hermanos. La parte que le corresponde a Dios en el culto es precisamente porque Él llama a su pueblo para que su pueblo venga y le adore. Y eso le corresponde solamente a Él. Por eso el culto es un diálogo entre Dios, el hombre, y en medio está su palabra. Y cuando le corresponde a Dios, Dios llama a su pueblo. El día domingo, el día del Señor, donde se alaba y se glorifica a Dios como pueblo del pacto, y que ahí nos toca participar como grupo de alabanza, como coro, Dios nos llama a cada uno de nosotros para que vengamos a adorarle. Pero también nos habla acerca, o a través de su palabra, a través del sermón y a través de la bendición. Esta primera parte le corresponde a Dios. Por eso en el culto yo no puedo hacer lo que a mí se me plazca. La otra parte que le corresponde al hombre tiene que ver con la oración, con los himnos, con las ofrendas y con la confesión. Es un diálogo. Dios nos llama. ¿A qué nos llama el Señor? A adorar a la Trinidad, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Dios nos llama a través de su palabra, para que salgamos después de haber escuchado el mensaje, y en el mundo donde Dios nos ha colocado, a través de nuestras diferentes actividades, nosotros demos testimonio de lo que hemos oído. Pero la parte que nos corresponde a nosotros tiene que ver exclusivamente con la alabanza. Por eso, en el culto hay un continuo diálogo entre Dios, o mejor dicho, hay un continuo diálogo donde Dios se encuentra con su pueblo. Él llama y Él habla. ¿Qué quiere, Señor? Que nosotros hagamos. Pero respondemos ¿cómo? A través de la alabanza, a través de los cantos, lo que entonamos, cómo lo entonamos, cómo lo cantamos. Porque traemos del mundo cualquier cosa, cualquier cuña, y la metemos como calza en la iglesia y decimos, ya estamos entonando un canto, un himno, alabando a Dios, pero la verdad es que no tiene nada de contenido doctrinal para que realmente edifique a la iglesia. Ahora, por voces no vamos a discutir, ¿no? Hay tenores, hay sopranos, hay contraltos, hay bajos. Ese no es el problema. El problema es la dirección del corazón. ¿Cómo vamos a adorar en el culto, hermanos? ¿Qué es lo que sí está permitido hacer y qué es lo que no está permitido hacer? ¿Podemos ensayar? ¿Podemos prepararnos? Sí, para eso somos llamados. Porque en la esfera cúltica, ustedes que tienen participación, edificamos también a la iglesia. Por eso el Evangelio no es solamente para los de afuera. El Evangelio es para los de adentro y para los de afuera. ¿A qué sigue, Pablo, por favor? Ahí. Ahora, el carácter pactal de la adoración cúltica. El culto tiene como premisa los términos que guarda la relación en el pacto. ¿Recuerdan esto que les expliqué? Hay una relación de pacto. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Lo ha colocado en el huerto del Edén para que desarrolle el mundo donde Dios lo ha colocado. Y esto es una relación de pacto. Por eso la vida en el pacto está gobernada por la palabra. Porque la palabra
no, le va a decir a Dios lo que Él tiene que hacer como Dios, y la palabra nos va a decir a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer como criaturas de Dios. En ese sentido, el culto tiene como premisa los términos que guarda la relación de la vida en el pacto. Por ejemplo, la adoración a Dios tiene una base teológica no circunstancial, sino es de pacto. Es decir, como hoy estoy feliz, hoy sí canto. Como hoy estoy gozoso, estoy alegre, llego a la iglesia el día domingo, decimos, qué bárbaro estuvieron los hermanos del coro. Dios habló, pero ¿qué pasa cuando estoy deprimido? ¿Qué pasa cuando está lloviendo las 24 horas del día y que no podemos salir a realizar bien nuestras actividades? Esto es lo que está enseñando la Escritura. No son las circunstancias las que gobiernan la vida en el pacto. Lo que gobierna la vida en el pacto entre Dios y nosotros es su palabra. Por eso Moisés podía componer tantos salmos. Por eso David, de igual manera, cuando se llega a Betsabé y dice, Señor, mientras callé envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Por eso Salomón, de igual manera, podía participar en escribir determinados salmos, porque no fueron las circunstancias las que los movieron para escribir los cantos. Ellos partían de la relación de pacto que había entre Dios y el pueblo de Israel. Así les estuviera yendo mal, ¿qué hacían? Alababan, componían, cantaban. Así estuvieron 70 años presos en Babilonia. Decía Jeremías y decía Ezequiel, cómo extrañamos estar allá en el templo. Por eso lo que sucede en el culto tiene que ver con la vida en el pacto. Por eso el coro se presenta, se prepara, ensaya para entonar estos cantos, estas letras que tienen que ver con la vida en el pacto. No así, recuerdo que en el año 85, allá en el Palacio de los Deportes, asistimos a una conferencia de evangelismo. Yo tenía como 3-4 meses de haber conocido del Evangelio y mis hermanos pentecosteses estaban dando vueltas despavoridamente y que cayeran todos los muros malos que estaban alrededor del Palacio de los Deportes porque iban a salir a proclamar el Evangelio. Todo lo que se hace en el culto está establecido por los términos del pacto. Porque la palabra le va a decir a mi hermano lo que él tiene que hacer como criatura. Porque la palabra le va a decir al Creador lo que él tiene que hacer como Señor, como Redentor. Y una vez que entendamos la relación de pacto entre Dios, su pueblo y su palabra, entonces podremos adorar correctamente, sanamente, escrituralmente. Por eso alabar, por eso cantar, tiene serias implicaciones. Queremos cantar, queremos alabar, pero no vamos a escuela dominical. Queremos cantar, queremos alabar, venimos con todo el deseo de ensayar para poder participar, pero puedo tener la Biblia guardada toda la semana. Y creo que las 24 horas del día estar escuchando himnos, estar escuchando cánticos, esto me hace formar parte de la vida del pueblo en el pacto. No, hermanos, necesitamos coros como ustedes. Que ensayen, que se preparen, que estudien y sobre todo que partamos Que conozcamos la palabra. porque eso causará impacto
no solamente en la vida de cada uno de ustedes, sino en la vida de aquellos que están sentados allá y que tenemos que dirigirlos para que también alaben al Señor. ¿Se han dado cuenta que la mayoría de los hermanos que no son parte del coro están esperando a escucharlos cantar a ustedes para saber en qué tono para escuchar la letra? ¿Sí se han percatado de eso? La que sigue, Pau, por favor. El culto es una celebración normada por la palabra de Dios. ¿Cuáles son los dos principios que nos traen a la iglesia el día domingo? Decía una hermana, vengo a vender Jafra. Los hay, ¿no? Decía una hermana, juntaba a los jóvenes ahí en la iglesia y les decía, me acercaba yo y les decía, hermana, para ver qué estaba sucediendo, dice, estoy vendiendo chocolates porque estoy juntando para mi diezmo, que no debe de ser al revés. Hermanos, el culto es una celebración que está normada por la palabra de Dios. Y cuando a ustedes les toca participar, forman parte también de esa adoración. También nosotros adoramos porque Dios ha hecho posible ello a través del sacrificio redentor de Cristo, y debemos de prepararnos para ese encuentro de adoración con Dios. Nos toca participar en el culto, hermanos, y llegamos barriéndonos al finalizar. ¿Qué no se supone que si el culto es oficial y que entra en una relación de pacto donde la palabra gobierna la vida en el pacto, le dice a Dios lo que Él tiene que hacer y nos dice a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer? ¿No se supone que si el culto tiene un carácter oficial, así debemos de responder? ¿Le muevo nada más aquí, Pau? ¿Qué es la adoración? Es un estilo de vida en el cual tenemos que todo el tiempo estar reconociendo y glorificando el nombre de Dios a pesar de cualquier situación. Esa es la adoración. ¿Reconocemos los atributos de Dios? Omnipresente, omnisciente, santo, poderoso. Por eso la adoración, dice, es el reconocimiento de valor y la atribución de valor a un bien desconocido, y la respuesta necesaria que resulta de dicho reconocimiento y atribución. Por ejemplo, en el Salmo 29, versículo 2, David lo hace de la siguiente manera: tributad al Señor la gloria debida a su nombre, adorar al Señor en la majestad de su santidad. Adoración, hermanos, no solamente es cantar. Adoración es reconocer los atributos de ese Dios soberano. Y entonces nos volcamos en deseo del corazón, previo conocimiento de su palabra, para entonces ahora sí alabar, cantar, glorificar, aunque las cosas no estén bien. ¿Recuerdan a David cuando se allega a Betsabé y su hijo muere? Después de que muere, ¿qué hace David? Se levanta, se baña, se arregla, se alista y le dicen: oye, tú estás mal, David. David está reconociendo precisamente los atributos de este Dios soberano. Termino con lo siguiente. Ayúdame, Pau, por favor. Está la letra muy pequeña, pero hay algunos principios, hermanos,
Miren, como coro que participamos en el culto, aquí en la iglesia o donde nos lleguen a invitar, debemos de considerar algunos principios. Primero, debemos velar porque nuestra congregación participe activamente de la adoración y el servicio público a Dios. Esa debe de ser una tarea de todos, no solamente de la maestra del coro, del hermano que toca el teclado, el piano, o de cada uno de ustedes que traen sus partituras. Como forman parte de este carácter oficial, tenemos la responsabilidad de que nuestras congregaciones participen activamente en la adoración y en el servicio público a Dios. ¿Se han dado cuenta que de repente en la alabanza estamos ya cantando y por allá mis hermanos están como perdidos en París? ¿Por qué? Porque no han entendido que el culto es un diálogo, que Dios nos llama, nos convoca y que ahora como pueblo nosotros vamos a responder a través de la alabanza. Segundo, debemos aprovechar el privilegio y el gozo que tenemos de tener la palabra de Dios en nuestro idioma y cultivar iglesias que tengan buena y fuerte educación teológica. Es decir, si lo que estoy cantando está de acuerdo a la palabra de Dios, ¡qué bendición! Pero ¿de quién es la responsabilidad? Del pastor, de los maestros de escuela dominical, pero también ¿saben de quién? Por eso este segundo principio es que tenemos que aprovechar este privilegio y el gozo que tenemos de tener la palabra de Dios para que nuestro idioma, cultivar en las iglesias, que tengamos buena y una fuerte educación teológica. Por ejemplo, ¿han escuchado el himno de Martín Lutero? ¿Cuál fue la historia? A Martín Lutero lo está persiguiendo la iglesia papista. Y el rey Federico lo toma, lo lleva al castillo de Habsburgo, lo esconde un año para que no le quitaran la vida, y en ese año Martín Lutero puede escribir: castillo fuerte es nuestro Dios. ¿Hay sustento escritural? Sí. ¿Hay contenido teológico? Sí. Por eso son himnos que permanecerán toda la vida. Por eso ustedes como coro tienen una gran importancia. Porque cada uno de ustedes, hasta en la casa tenemos 5 Biblias, 4. Pero tenemos que aprender a conocer y a estudiar la palabra de Dios para que podamos motivar a la iglesia, enseñar a la iglesia. El tercer principio dice: en una cultura de celebridades debemos tener cuidado de no colocar a nuestros pastores y líderes en una clase especial a Dios que otros no tienen. Ahí viene el hermano Aarón. Wow. Ahí viene casi una. No, hermanos. Estamos en una cultura. Aquí adelante estaba yo dando clases a 2 estaciones de autobús. El pastor no se presentaba a predicar si el grupo de alabanza no tocaba el canto que al hermano le gustaba. Y si no tocaban el canto que al hermano le gustaba, terminaba el culto, llamaba al grupo de alabanza y les decía: estás castigado por esto y por esto. Tremendo. La parte central de la adoración es Dios, es Jesucristo. Lamentablemente estamos en una época, en una cultura donde ahí viene el hermano y hay que darle el lugar.
todos formamos parte de ¿qué? Del pueblo del pacto. Y tanto es importante, mi hermano, que adora a Dios, como también nuestra hermana. Porque ambos formamos parte de la vida en el pacto. Y esa es una gran responsabilidad que nosotros tenemos. Cuarto principio, debemos procurar que nuestras canciones o nuestros signos o nuestros cantos tengan alto contenido bíblico, teológico, de manera que los santos proclamemos la palabra de Dios y seamos instruidos en él. Realmente todo lo que canto parte de la Escritura. Y allá será responsabilidad de la maestra Paola, ¿no? Será responsabilidad porque ella entregará los cantos, las letras de lo que ustedes van a entonar. Pero si realmente todo tiene un contenido escritural, hermanos, seguramente va a ser de bendición para la iglesia. Y finalmente, el último principio dice: debemos procurar la exaltación de la centralidad de Dios en nuestras vidas, en las iglesias, porque Dios es el origen, el centro y el fin de todas las cosas. Miren, desde que nos subimos al presbiterio, ¿quién es el centro de todas las cosas? Jesús. Por eso, como Juan en el Apocalipsis, podemos decir: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. No hay otra parte central, hermanos, que no sea la obra redentora de Cristo Jesús. Y es una bendición que ustedes como grupo, como coro de alabanza, participen también en la adoración a Dios. Pero tenemos que trabajar, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que conocer, para que la alabanza no solamente evangelice, sino que también dé testimonio, no solamente en la esfera cúltica, sino también mañana, ahí en mi matrimonio, ahí en la oficina, ahí en el negocio, en el mercado, donde quiera que nos desenvolvamos. Entonces vamos a llevar también la adoración y la alabanza fuera de la iglesia. Quiera Dios, que guiados por su palabra, podamos, hermanos, participar en el culto, pero con conocimiento, para que nuestra alabanza glorifique a Dios y también pueda impactar el mundo donde Dios nos ha colocado. Preguntas, dudas, comentarios, y decía uno de mis profesores en el seminario: chismes, murmuraciones, algo por el estilo, hermanos. Preguntas. Al principio dijo que de los músicos que iban vestidos pues de modo inapropiado para una tarea tan específica que están haciendo. O sea, que también tiene que ver cómo lo vestimos. Sí. ¿Por qué el libro de Levítico, Dios le da a Moisés principios de cómo el sacerdote debía de vestirse? Obvio, no voy a estar en la playa, a lo mejor vivo en la playa y asisto a la iglesia, y a lo mejor en ocasiones sí tendré que usar corbata, por supuesto. Estábamos comiendo mi esposa y yo el día de hoy enfrente de un salón social y se ve que había una fiesta, y le digo: mira, nomás esta desfachatez, están en una fiesta y van en short. Hermanos, radica en eso. Dios ha revelado su palabra de tres formas en la creación. Por eso dice el salmista: cuando veo tus obras, la luna y las estrellas, lo que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Dios revela su palabra en la creación. Juan Calvino decía que ni la tribu más lejana podía excusar que no existe Dios, porque en la creación se revela su eterno poder, su deidad y su sabiduría.
Pero Dios también se ha revelado en su palabra. Dice Juan, escudriñen las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas ustedes encontrarán la vida eterna. Pero la última forma en la que Dios se ha revelado es a través de su Hijo Jesucristo, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de la ley y nacido por la mujer. Dios se revela al corazón del hombre. En el corazón del hombre hay fe. Todo ser humano es religioso. El ateo es religioso. Porque todo ser humano fue creado a la imagen de Dios y en el corazón hay una confesión y cada uno de nosotros apelamos a una autoridad. Pero esa confesión de lo que creemos se plasma y se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida. La cultura, el arte, la ciencia, la parte recreativa. ¿Por qué el día de mañana al trabajo no podemos llegar? Si trabajo en un despacho, ¿por qué no puedo llegar de show? Porque hay normas de vestimenta. Exactamente. ¿Por qué en la iglesia sí? En la iglesia también hay normas igual que tenemos que- Normas establecidas. Sí, normas. De hecho, cuando Dios le pide a Moisés de cómo era la vestimenta de los sacerdotes, hasta los calzoncillos se los ponían. ¿Quién veía los calzoncillos del sacerdote? Era por cuando él se metía por abajo de la tienda para que no vieran su desnudez. Realmente, ¿y quién veía los calzoncillos del sacerdote? Por eso los reformadores decían corandeo, viviendo bajo el rostro de Dios. Y si voy a adorar a Dios en la esfera cúltica que es oficial, tengo que estar presentable. ¿Cierto? Como se pongan de acuerdo con la profesora, al lugar donde tengan que ir. A lo mejor van a cantar en una iglesia cerca, en el mar, en la playa, pero aún con una camisa de lino, no sé. Hay muchas cosas, hermano. Pero la verdad es que en la esfera cúltica a veces creemos que como Dios es amor, yo puedo hacer lo que yo quiera. No, la norma de nuestra vida es La Biblia, la palabra. y si hay que ir de etiqueta, dice Josué capítulo 6, y Moisés lo decía muy seguido: Señor, ¿qué van a decir de ti? Que nos sacaste de Egipto, nos llevaste a través del desierto, ahora ya no hay comida, ya no hay agua, ya no hay sustento. Mira lo que la gente va a decir de ti. Hermanos, ¿por qué tenemos que hacer que la gente hable de nuestros grupos de alabanza y de nuestros coros? Que damos testimonio de lo que ha sido Dios en nuestra vida. Es una confesión del corazón. En el momento que nosotros decimos en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es una confesión del corazón y se plasma en todas las áreas de nuestra vida. Me explico, estos jóvenes de los grupos de alabanza con los pants hasta acá. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Yo personal. ¿Es calvinista? ¿Mande? Yo personal. ¿Es calvinista? No le escucho con otro. ¿Es calvinista? Reformado. Sí. Lo importante de esto Me llama la atención. es que cada uno de nosotros estamos parados en una corriente teológica. Va un teólogo libre, él decía: esto no es palabra de Dios, a menos que cuando yo la lea, si causa algún impacto en mi vida, entonces es palabra de Dios. No, esto es palabra de Dios. Aún la alabanza, hermana,
Cada uno de ustedes están parados en una corriente teológica. Claro. La pregunta es, ¿de dónde venimos? Porque la corriente teológica donde yo esté parado va a impactar en todas las esferas de la vida. Mi hermano pastor, mi hermano Alejandro Sámano, allá en Querétaro, lo conocen también seguramente. Bueno, el pastor Joel también lo conoce. Él, pastoreando aquí en México, llegó a un matrimonio que su hijo de meses, los médicos le dijeron, desconéctelo. Ya no hay remedio, ya no hay solución, el niño va a morir. El matrimonio llegó con el pastor y le dijo, pastor, esta es la situación. Confesionalmente, él es el dador de la vida. Claro. Yo no soy nadie para decirle, desconéctelo. Es dador y quitador de vida. Esa es la confesión del corazón. Y los reformadores, Juan Calvino, Martín Lutero, Juan Knox, Zwinglio y los pre-reformadores, y después de ellos, sola escritura. Exactamente. Sola escritura. Todo tema, toda plática, todo evento tiene que pasar por el conocimiento de la Biblia y aún la alabanza. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias. Que glorifiquemos a nuestro Dios. Gracias. Todo es para la obra. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios es Señor Jesucristo. Bueno, le damos muchas gracias a Pastor Alfredo que nos ha compartido esta conferencia, este tema en relación al festejo de nuestro 5º aniversario. Entonces, muchas gracias, Pastor Alfredo, por acompañarnos el día de hoy, por compartirnos de lo que Dios te ha hablado a nosotros. Y bueno, les voy a pasar la canastita, ya saben el protocolo de su cooperación voluntaria para que le demos su ofrenda al pastor, por favor. Y tienen, después de que la canastita pase por sus lugares, les doy 5 minutos para que vayan al baño, vayan a la tiendita que tenemos allá atrás, tomen un poco de agua y regresen porque empezamos con nuestro ensayo, ¿vale? ¿Vamos a ver el ensayo? Digo, no. Yo ya no me las ¿Qué hora es? Pero no puso. Pásame el calés, por favor. Bueno, vayan al baño porque en el ensayo no van a poder ir al baño. Están los tambos de agua, ahí está nuestra agua disponible. Sí, ya hermana, ya trajimos nuestros tambos de agua. Entonces, ¿no les había dicho? Bueno, nos trajimos 2 tambos de agua, uno para el baño de hombres, uno para el baño de mujeres. Ahí tengo la llave, ya están abiertos. Y ahí cuando ustedes vayan al baño, agarran una cubetita, la limpian el baño y obviamente, por favor, si cae agua en el piso, sequen, ¿de acuerdo? Entonces esa es la novedad de hermana Cruz. Y ya tenemos agua. Restringiendo. ¿Ya está acá?